como decía la última estrofa, como decía la última estrofa. Póngale mucha atención a la música, mi hermano. No es simplemente cantar, no es simplemente tocar. No. La música es vida. La música Dios la dejó con un propósito. Por eso el diablo la usa allá en el mundo para destruir al mismo ser humano, porque la música tiene poder, la música tiene influencia. Desafortunadamente el hombre la usa para su propia perdición. Pero el autor de la música es Dios, porque la música no comenzó en la tierra, la música comenzó en el cielo. La música siempre ha existido en el cielo. En el cielo siempre hay adoración. El problema es que los hombres la han encontrado, la han descubierto para su propio egoísmo, para su propia vanagloria, para ellos ser exaltados, reconocidos. Y es por eso que han encontrado también la destrucción en la música. Pero los que saben adorar a Dios nunca lo van a encontrar eso. Porque cuanto más usted aprende a adorar a Dios, usted se hace más pequeño, aleluya. Cuanto más usted aprende a adorar a Dios, usted depende más de Dios. Cuanto más usted aprende a adorar a Dios, usted conoce más a Dios. Y usted se da cuenta, aleluya, que usted no necesita ser grande. Usted no necesita buscar una oportunidad para ser grande, sino que usted sabe que el más grande está de su lado. En otras palabras, usted no necesita ser reconocido, usted no necesita ser grande, usted no necesita ser famoso, porque usted está al lado suyo, el más grande, y usted entonces no lo necesita. Pero aquellos que no se sienten grandes, aquellos que no se sienten seguros, pues claro, buscan una grandeza en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza a escribir sus cartas, aleluya, él nunca dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Nunca dice eso, porque el apostolado es el más grande dentro de los hombres, no dentro de Dios. Yo me he encontrado a algunos ministros y me dicen: no, yo ya no soy evangelista, yo ya no soy pastor, yo ya no soy maestro, ahora soy apóstol, el más grande. Le digo: eres el más pequeño. Por eso el apóstol Pablo, siempre que menciona sus cartas, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Cuanto más conocía Pablo a Cristo, él decía: soy más pequeño porque tengo al más grande. ¿Para qué necesito ser grande yo? ¿Para qué necesito ser tan importante? El más importante. ¿Para qué? Si ya tengo al más importante. Por eso hay personas que aún dentro de la iglesia están sufriendo con identidad. Aleluya. Porque no han descubierto en realidad quién es Dios. Compran libros, compran materiales para hacerse más grande. La iglesia no necesita hacerse grande, ya tiene al más grande. Si usted tiene al más grande, es lo que usted necesita. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. El hombre cuando vivía en la presencia de Dios se sentía grande, no por lo que él era, sino porque el grande estaba dentro de él. Él no necesitaba decir que es grande. Dije ayer, Dios nos creó de una manera y a una imagen para que viviéramos en su presencia. Escúcheme bien, Dios no nos hizo ni los creó para que seamos ricos, famosos, ni nada de eso, para que seamos los mejores escritores de libros. Pero eso no quiere decir que no lo podemos hacer, claro. Escúcheme bien, la Biblia dice que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Para vivir, lo que necesita el ser humano es aprender a vivir en la presencia de Dios. Usted me hubiera dicho: pastor, no pare, vamos a seguir adorando, pero nadie me levantó la bandera.
Mi hermano, escúchame bien. Si no aprendemos a vivir en la presencia de Dios, siempre vas a estar teniendo un grave problema. A mí me está pasando algo muy raro, que es, a veces me propongo orar 1 hora, 2 horas, pero cuando me comienzo a meter en la oración y en la adoración, me doy cuenta que ya pasaron 3 horas. Porque en la presencia de Dios no existe el tiempo. En el cielo no existe el tiempo. Existe la eternidad. Por causa de la necesidad del hombre, el tiempo es que existe. Pero cuando usted aprende a vivir en la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que el tiempo no va a existir. No va a existir. Pero uno de los graves peligros que la iglesia comenzó a experimentar, escúcheme bien, uno de los grandes problemas no es el crecimiento de la iglesia. No. No es la ausencia del pecado. No. La iglesia no pudo guardar la presencia de Dios. Porque te lo voy a decir, pecado, te lo voy a decir con mucho respeto, pecado siempre va a haber en la congregación. No en la iglesia, en la congregación. No todos los que estamos en una congregación somos la iglesia, pero sí todos los que participan en una congregación pueden ser parte de la iglesia. Porque como congregación llegan personas con diferentes experiencias. Llegan personas con diferentes luchas. Pero cuando tú entiendes el mensaje y aceptas a Dios en tu corazón y comienzas a experimentar la presencia de Dios, el pecado comienza a consumirse. Entonces comienzas a ser parte de la iglesia. Aleluya. Pero como congregación llegan de todo tipo de personalidades, de todo tipo de experiencias, de todo tipo de comportamientos. Pero cuando usted es parte de la iglesia de Cristo y comienza a vivir en la presencia de Dios, lo que usted comienza a decir: Jehová es mi Dios. No, su vocabulario es: Jehová es mi Dios, Él es mi Dios, aleluya. Él es mi Dios y a Él le voy a servir, aleluya. Aleluya. En la desesperación por el crecimiento de la iglesia, muchos ministros cambiaron su manera de pensar. Cambiaron su manera de servir. Y las iglesias, gloria a Dios, comenzaron a crecer. La otra vez me encontré con uno ya un poco viejo. Y yo le decía: brother, ¿por qué tienes que vestirte así? Dice: ay, Andy, es que quiero ganarme a los jóvenes. Vámonos, recio. Así se ganan la juventud. Un pantaloncito que apenas creo entraba, no sé cómo entró ahí. Unos tenis más grandes que sus manos. Fíjese la moda que hay por ahí. Una chaquetita que apenas entra ahí, no sé cómo le hace. Yo le digo: wow, la dirección que tomaron muchos, pero no se dieron cuenta que la presencia de Dios se fue. La presencia de Dios se ausentó de los templos, mi hermano. Ese es el problema que tenemos. Quien cambia, quien transforma, quien convence,
Quien hace milagros es la presencia de Dios. Quien se lleva tus cargas, quien te quita la confusión de la mente, es la presencia de Dios. El hombre salió de su presencia para convertirse en un Dios. Eso fue lo que Satanás le metió a Adán y a Eva. Es que el día que ustedes lo hagan, ustedes van a ser igual que él. Ese ha sido el problema. Entonces ustedes no van a necesitar de Dios, no van a necesitar de su presencia, porque ustedes ya son una presencia. Bendita la misericordia de Dios, bendita la paciencia de Dios, bendito nuestro Dios. Por eso los escritores no se encargan, no se cansan de reconocer la bendita divinidad de nuestro Dios, que Él sabe, dice Pablo allá en los Colosenses, Él sabe que somos humanos, que somos débiles, aleluya. Él sabe nuestras debilidades. En su mente de Dios, Él sabe que usted y yo nunca podemos ser dioses. Jamás. Siempre vamos a ser seres dependientes de Dios. Por eso cuando el hombre pierde la presencia de Dios, pierde la presencia de Dios, aleluya. Dios tuvo que cambiar de planes. Mi hermano, Dios no tiene ningún problema cuando a usted no le sale un plan, aleluya. Cuando usted fracasa en un plan, Dios ya tiene otro plan preparado para su vida. Aleluya. Él no se cansa. Dijo el profeta Isaías, Él no se cansa. ¿Cuántas veces Dios no lo ha intentado con usted ya? Usted se daña, usted se descompone y Él lo vuelve a arreglar. Aleluya. Qué maravilloso Dios. Aleluya. Dios es el especialista en arreglarnos, en enderezarnos. Por eso, cuando el hombre le falló y salió de su presencia, él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo, mi hermano? Enseñarle al hombre cómo regresar a la presencia. La escritura dice que Él les hizo túnicas porque ellos trataban de cubrirse con hojas. Ellos trataron de hacerse un traje, algo que les cubriera la vergüenza. Por eso nadie puede cubrir su vergüenza. No trates de cubrir tu vergüenza. No trates de cubrir tus errores. No trates de cubrir tus faltas. Mejor ven a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque hay gente que lucha de justificarse lo que le pasó, lo que le está pasando. No lo hagas. Tú te estás queriendo cubrir y no te conviene. Ven a la preciosa sangre de Cristo, aleluya. Ven a la sangre y dile: Señor, redímeme, Señor, lávame, Señor. Aleluya. Un día que me vio un hermano escritor, me dijo: Pastor Andy, usted tiene que escribir muchos libros. Usted tiene lo suficiente. Le digo: yo no necesito libros. Yo lo que necesito es la presencia de Dios todos los días en mi vida. No, pero yo al principio le pregunté a usted que si usted se acordaba lo que decía el primer canto de adoración al final. ¿No se acuerdan? Los acabamos de cantar. Decía: día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, suba incienso delante de ti. Dios les dio unas órdenes a los sacerdotes acerca del fuego de las lámparas.
¿Cuál fue el orden de los sacerdotes? Que las lámparas tenían que permanecer, ¿qué? Encendidas. Es la única que le pidió a los órdenes, a los sacerdotes, que 24 horas las lámparas deberían de ¿qué? Permanecer, ¿qué? Encendidas. Porque el día que las lámparas se apagaran, ¿qué iba a venir? Oscuridad. Por eso Apocalipsis capítulo 5 dice Apocalipsis capítulo 5 que subía un olor fragante delante de la presencia de Dios. Que el incienso subía delante de Dios. ¿Y qué era ese incienso, mi hermano? ¿Era qué? Eran las oraciones de los santos. Aleluya. Eran las oraciones de los santos. Aleluya. Había gente que había descubierto la presencia de Dios, mi hermano, la presencia de Dios en sus vidas, que los hacía permanecer adorando. La oración no simplemente es una oración, la oración se convierte en adoración cuando el Espíritu la toma. Por eso antes se llamaban himnologías. ¿Por qué? Porque todos los cantos tenían que ver con la Biblia. Hoy los cantos a veces no tienen que ver nada con la Biblia. Pero antes el himnología, todo lo que se cantaba tenía que ver con la Biblia. Tenemos una gran misión. Aleluya. Como creyentes, como seguidores de Dios, y es mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el Señor les enseñó a Adán y a Eva al hacerles túnicas. ¿Por qué? Porque había algo el hombre había experimentado. Número uno, sobre ellos habían perdido la divinidad de Dios. En otras palabras, ellos pensaban que ya Dios no iba a ser su Dios. Dice la Escritura que ellos le tuvieron miedo a Dios ahora. Y esa es una de las estrategias del diablo, mi hermano, de meterle miedo. Mire, por naturaleza, en verdad, el hombre no debería tenerle miedo al hombre. Pero el hombre sin Dios sí le tiene miedo al hombre. Pero un hombre lleno de Dios no debería tenerle miedo. Porque el hombre con la presencia se transforma en alguien muy poderoso. Usted no se imagina en lo que usted se puede transformar cuando usted realmente está lleno de la presencia de Dios. No sé si usted ha podido tener esa experiencia. Era tan grande la experiencia del apóstol Pablo que cuando unos individuos trataron de echar fuera un demonio, pero los demonios le dieron una paliza y los demonios confesaron a Jesús y a Pablo. Conocemos. ¿Quiénes son ustedes? Aleluya. Aleluya. El hombre, cuando salió de la presencia de Dios, perdió tres cosas. Número uno, perdió la aceptación de Dios sobre sus vidas. La Biblia dice que ellos que huían, se escondían. Hay mucha gente aún dentro de la iglesia que se esconde de Dios.
Nuestra oración debería ser esta: háblame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir, Señor? No, nuestras oraciones hoy: Señor, bendíceme. Aleluya. El hombre perdió aceptación delante de Dios. Y cuando usted pierde aceptación, usted no quiere estar en la presencia de Dios, porque se siente culpable, se siente mal, se siente imperfecto. Pero usted debería, bueno, eso más adelante, usted debería saber el camino, cómo acercarse a Dios. Cómo acercarse a Dios. Usted ya debería saber el camino, cómo acercarse, el procedimiento, aleluya, de acercamiento a Dios, y salir más que bendecido de cada servicio. Alabado sea Dios. El ser humano no se siente aceptado delante de la presencia de Dios. Es lo que el maligno ha intentado todo por los siglos. Número 2, el hombre perdió el amor correspondido. El amor correspondido. El hombre no se siente amado por Dios. Por cuanto el hombre no se siente amado, él no puede amar a nadie. Ese es el problema de los divorcios. Ese es el problema en los hogares. Ese es el problema en los hijos. Ese es el problema en la nación. Ese es el problema en los gobernantes. Como no sienten el amor, el calor, ellos actúan de una manera equivocada. No existe. Hay muchos que dicen: ay, pastor, pero es que a mí nadie me ama. Pues comienza a amar tú. Comienza a amar tú y vas a ver que tu vida va a cambiar. Comienza a amar, amar y amar. No esperes que te amen. No reclames amor. No exijas amor. Comienza a amar. Comienza a entregarte. Comienza a ayudar. Comienza a servir. Comienza a demostrar a Dios. Aleluya. La mayor experiencia en los divorcios es: ay, es que ya no lo aguanto, ya no siento nada. Cuando los hijos se van de la casa: ay, es que mis padres no me aman. Se perdió el amor correspondido. Pero la excusa es esa: es que a mí no me dan amor, a mí no me aman, ¿yo por qué voy a amar? Pero me encanta el escritor de Juan. El escritor de Juan dice en la segunda carta: el que no ama, él no dice al que no lo aman, dice el que no ama no conoce y no es de Dios. Así sencillo. El escritor la aventó así para quitar todas las excusas de tu mente. Te dice: el que no ama no ha conocido ¿qué? Hermano, es una ley bíblica. Dios no nos va a complacer a nosotros. Usted nunca va a convencer a Dios que cambie lo que ya está escrito. Solamente un hombre trató de cambiar a Dios y fue Abraham. Señor, si hubiere 40 justos, oh Abraham, si hubiere, Señor, si hubiere 30, oh Abraham, Señor, si hubiera 15, Abraham, Señor, si hubiera 5, no había nada. No pudo Abraham, y eso que era amigo de Dios. No. Número 3, el hombre perdió compromiso voluntario. Hoy los predicadores
tenemos que exagerar de que Dios te quiere bendecir para convencerte que vengas a Dios. Hoy nosotros los predicadores somos más responsables de la condición de muchos, porque a veces prometemos algo que Dios nunca lo ha prometido. Y el peligro de la iglesia es que les gusta oír eso. Dijo el apóstol Pablo en primera carta de Timoteo: llegará el tiempo en que a muchos le van a escocer los oídos por escuchar cosas como estas. Pero cuando escuchamos un mensaje de Dios como al rey Ezequías, que lo mandó Dios por medio del profeta Isaías, que le dijo: arregla tu casa porque vas a morir. Usted, estoy seguro que usted diga: Dios reprenda al diablo. Es que nos hemos acomodado a la manera de que el mundo vive, aleluya. Y los predicadores somos los culpables de enseñarle algo a la iglesia de las cuales Dios todavía no quiere hacer. Pero sí hay algo que tú y yo necesitamos aprender, y es regresar a la verdadera presencia de Él. Aleluya. Dije una vez más: regresar a la presencia de Dios. Porque cuando nos convertimos en portadores de la presencia, algo tiene que suceder en mi vida. Y también algo tiene que suceder en lo que me rodea. Diga conmigo: si traigo la presencia de Dios, tienen que suceder cosas. Aleluya. Aleluya. Y Dios comienza a enseñarle a los seres humanos cómo regresar a su presencia. Aleluya. Usted y yo a lo mejor nos conformamos con cualquier cosa, pero hubo hombres en la Biblia que no se conformaron con cualquier cosa. No, Tito. Hubo hombres que fueron más agresivos, que sabían lo que ellos querían. Muchos de nosotros nos conformamos con que Dios nos haya salvado. Pero ser salvos, aunque es el principio completo de la eternidad, pero no termina ahí, Tito. Un salvo, sin la manifestación del Espíritu, puede regresar a su vida antigua. Puede regresar. Noé oyó la voz de Dios. Noé obedeció la voz de Dios. Hizo el arca, se subió al arca, permaneció en el arca, esperó a Dios en el arca. Pero cuando bajó del arca, vio la realidad. Bajando del arca, Noé vio, digo: Dios, no es suficiente que me haya salvado. Tiene que haber algo más que la salvación, Tito. ¿Sabe lo que hizo Noé? ¿Qué dice la Biblia? Que Noé comenzó a construir ¿qué? Un altar. Comenzó a construir un altar y sacrificó para Dios de lo mejor, dice la Biblia. Diga conmigo: sacrificó de lo mejor que tenía. A veces nosotros le damos a Dios lo que nos sobra. Nos da miedo entregarle a Dios lo que deberíamos entregarle. Pero la Biblia dice que Noé agarró de lo mejor que él tenía
Y cuando él comenzó a sacrificar en el altar, toda adoración tiene que tener un altar. ¿Por qué una vez más? Porque la adoración es estar en la presencia de Dios. Por eso el que alcanza a entender y ser un adorador, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, porque el Padre busca ¿qué? Escuche bien, el Padre busca, pero lo que le está diciendo, el Padre quiere que vuelvan ¿a dónde? Que vuelvan a su presencia. Todo aquel que quiera volver a su presencia. No todo aquel que quiera ser grande, no todo aquel que quiera ser reconocido, no todo aquel que quiera alcanzar todo lo que hay en la tierra, no. Aquel que quiera volver ¿a dónde? A su presencia. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando Noé comenzó a sacrificar, dice que comenzó a subir un olor que llegó delante de la presencia de Dios. Aleluya. La presencia de Dios comenzó a manifestarse, porque cuando la presencia de Dios escúcheme bien, cuando la presencia de Dios se manifiesta en la tierra, algo sucede. Algo sucede. Pero tenemos que aprender a sacrificar adoración. Lo que hace que Dios voltee su rostro es cuando hay alguien que lo adora. Y adoración quiere decir rendimiento total a Dios. Adoración quiere decir cuando tú lo entregas todo. Júbilo quiere decir cuando tú te lo llevas todo. Por eso Cristo no duda ni esconde lo que tú puedas recibir. Tú te lo puedes llevar. Pero Cristo dice, el que no ha aprendido a adorar y se lleva lo de Dios, cae en saco. Pero el que aprende a adorar, el que aprende a entregarle a Dios, no piensa en llevarse, piensa en entregar. Y por ley dice que el que siembra cosecha. Por eso la Biblia dice que antes de que tú y yo pidamos, ya el Padre sabe lo que tiene que darte. En otras palabras, nosotros somos especialistas en pedir, pero no en entregar. Entregar nos duele. Muchos presumen de lo que Dios le ha dado, pero pocos presumen de lo que le entregan a Dios. Entregarle a Dios. Hay algunos que se desaparecen. Hasta en la ofrenda se van al baño. Y esperan que se vaya el de gozofilacio. Diga conmigo, la adoración provoca a Dios que haga cosas nuevas. La adoración a Dios provoca que Él haga cosas nuevas. Por eso el diablo no quiere que adores. La carne no le gusta adorar a Dios, porque tu adoración te provoca pérdidas. Nos gusta cantar júbilo, llevarnos todo lo que queramos. La música, la alabanza de júbilo era para eso, hermana María. Era para cantar la victoria de Dios. Y todos quieren eso. Pero nadie quiere entregar. No nos gusta entregar a Dios. Está bien, ¿no? Si no quieres, si estás enfermo de la mente, que te sacan el dinero, está bien, no lo hagas. Entrégale tu vida. Y vas a ver que cuando tú le entregues en tu vida,
te vas a convertir en alguien agradecido y gratificante a Dios. Tú vas a decir: Señor, tú me has dado mucho. Escuche bien. Noé hizo que su adoración Dios tomara. Noé no sabía lo que Dios iba a hacer, pero su adoración pudo escuchar a Dios un pacto. Pudo escuchar cuando usted se convierte en un adorador, no solamente aquí en el altar o en la congregación, usted se convierte en un adorador en su casa. Aleluya. Usted está entregando, y por ley la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Eso también va a cosechar. Eso usted también va a cosechar. Con la adoración de Noé hizo que Dios hiciera cosas nuevas, y Dios se oyó en el cielo: ya no volveré a destruir la tierra con agua. Aleluya. Aleluya. Pero dice: voy a dejar escrito que la voy a purificar con fuego. El agua destruye, el fuego purifica. Aleluya. Algunos le dicen, mire, a uno para quitarse a Dios rápidamente le dicen: Señor, hazme de nuevo. El Señor dice: no, yo lo que quiero es restaurarte. ¿Por qué el hombre siempre pide que lo haga nuevo? Porque no quiere sufrir el proceso de la metamorfosis. Para Jesús hubiera sido fácil venir a la tierra, nacer, manifestar su poder, hacer milagros y maravillas, y les diga: ahí nos vemos, ya me voy. Pero Jesús nos enseñó otra manera, que se lo voy a decir más al rato. No se me aborace. Número 1, diga conmigo: mi adoración hace que Dios haga cosas nuevas. Aleluya. Que tome un procedimiento en la misma dirección, pero con un proceso diferente. Aleluya. Número 2, Génesis capítulo 12, después de que Dios llama a Abraham, sencillamente dice la Biblia que lo que comenzó Abraham a hacer en el capítulo 12 es comenzó a levantar altares a Dios. ¿Por qué comenzó a levantar Abraham altares a Dios? Sencillamente la Biblia dice: y se le apareció Dios a Abraham en Betel, y Abraham levantó un altar. Escuche bien, a nosotros se nos olvida una maravilla. Mira, si Dios te bendice hoy, ya sentiste la presencia de Dios y tú tienes la amabilidad de olvidarte rápidamente. ¿Sabes por qué Abraham hacía altares? Porque no quería olvidar de lo que Dios hacía y le prometía. ¿Sabes por qué Sara tomó un día un comportamiento diferente? Porque Sara no había aprendido a sacrificar a Dios. El que había aprendido era Abraham. Por eso el que no aprende a estar en la presencia de Dios, su manera de pensar es completamente diferente a aquel que sabe estar en la presencia de Dios. Tú lo ves en su manera de hablar, en su manera de pensar, que está fuera de la Biblia. Está fuera. Por eso Sara tenía una manera de pensar, Abraham tenía otra manera de pensar. Porque Abraham sabía estar en la presencia, y cada vez que Dios se le manifestaba, él quería no olvidarse de lo que Dios le hacía. Está bien, Abraham le hizo caso a Sara, pero no crea que le hizo caso para desobedecer a Dios. Yo creo que le hizo caso para quitarle el coraje, porque un hombre hace lo que sea a veces porque la mujer esté contenta. Está bien, mi amor, toma el cheque,
pero no le hace nada al cheque. Yo creo que está bien, Sara le dijo lo que tenía que planear, pero yo me imagino la interior de Abraham en su corazón, en su espíritu, pero esta no es la voluntad de Dios. Porque usted cree que Abraham, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham cuando él hizo caso a su mujer, porque estoy seguro que dentro del espíritu de Abraham había otra manera de sentir. Nosotros nos olvidamos rápidamente de lo que Dios hace por nosotros. A mí no me gusta olvidarme, porque eso que yo guardo de Dios, eso es lo que yo necesito cuando estoy en un desierto o en un momento difícil en mi vida. Me acuerdo de lo que Dios me dijo o de lo que yo sentí en el momento de mi adoración. A mí me gusta ponerle atención a todo lo que hago. Pregúnteme usted un día algo de alguien y yo se lo voy a decir, porque a mí me gusta observarlo. Yo sé de qué pie coge a usted. Por eso cuando a mí viene alguien y me dice algo de un hermano, yo ya lo sé. Le digo, hermano, vete a buscar a Dios, bro, vete a orar. Vete a orar, porque yo conozco mi oveja. La Biblia dice que el pastor conoce ¿qué? Eso es bíblico. Usted me podrá contar la telenovela, la película que sea, usted cuénteme lo que sea de alguien, pero yo tengo que tener la capacidad de saber que si usted me está diciendo una verdad o una exageración o un sueño o una imaginación que usted está teniendo. Porque no mentimos, pero ¿cómo exageramos? En verdad. Oh, Espíritu de Dios, revela. No, los cristianos no mienten, pero ¿cómo exageran? Aleluya. Diga conmigo, mi adoración me va a hacer que yo no me olvide de Dios, mi hermano. Aleluya. Mi adoración va a hacer que yo no pueda olvidarme de Dios. Por eso en el capítulo 22, para cerrar la vida de Abraham, aleluya, la misma Biblia identifica cuando Isaac le dice al padre: llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le contesta. Abraham sabía de Dios y le dijo: hijo, Dios proveerá. La gente que no se olvida de Dios, ellos en el momento oportuno, ellos creen, ellos confían, ellos saben que Dios tiene el control. Aleluya. Ellos saben que Dios tiene el control. Ellos confían en el Señor. Aleluya. Ellos confían en el Señor. Aleluya. Aleluya. Mi adoración, aleluya, hace que yo no me olvide. Por eso los verdaderos adoradores, aleluya, ellos no es cantar, no es tocar, no. La adoración es más que eso, aleluya. Es más que eso, aleluya. La adoración es un encuentro personal con Dios, aleluya. La adoración es una entrega donde tú le estás diciendo a Dios: ven, haz conmigo lo que tú quieras. Oiga, y qué difícil es que un ser humano se entregue a alguien para que haga eso. Aleluya. Qué difícil. Qué difícil es. Qué difícil es. Aleluya. Mi adoración hace que yo pueda conquistar lo que Dios quiere que yo alcance. Hay personas que quieren alcanzar algo que Dios nunca les ha dado. En verdad, usted puede estar peleando con algo que Dios nunca le va a dar. Y tenga cuidado, porque usted va a destruir su vida. Usted va a perder mucho tiempo. Va a perder su vida.
por estar peleando por algo que Dios no te lo va a dar. Nunca te lo ha prometido. Pero Josué quería asegurarse de lo que Dios le había prometido. Por eso cuando estaba a punto de cruzar el Jordán, Josué capítulo 2, cuando él estaba cruzando el Jordán, por instrucciones de Dios, le dice Dios, no al principio, le dice el medio. Cuando vayan a la mitad del río, dile a los sacerdotes que cada uno de los líderes que agarre una piedra, y cuando pases del otro lado, levántame un altar, porque lo que yo te voy a dar y lo que yo les prometí que les iba a dar, nadie se los va a poder quitar. Aleluya. Nadie se los va a poder quitar. No importa cuánto se enoje el diablo. Si Dios te ha prometido, mi hermano, Él tiene cuidado de lo que Él te ha dado. Entonces Josué, cuando salieron todos, levantaron ¿qué? Un altar con todas las piedras. No de la orilla del río, del medio del río. Escúcheme bien. Y le dice Dios, levántame un altar. Y Josué lo levantó. Y cuando lo terminó de levantar, Josué le dice, Señor, ¿y para qué es este altar de adoración? Para cuando los descendientes de ustedes les pregunten, dígale que Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, los trajo por el desierto y los metió a la tierra prometida. No, hay algunos que quieren la tierra prometida sin Egipto. Hay algunos que quieren la tierra prometida sin desierto. Pero déjame decirte que tiene que haber un Egipto donde tú seas libre de algo que no te corresponde. Y después te tiene que meter por ese tiempo del desierto donde Dios te tiene que purificar. Porque lo que Dios te va a dar, escúcheme bien, lo que Dios te va a dar, nadie te lo va a poder quitar. Lo que Dios te va a dar, entonces sí lo vas a poder disfrutar. Porque no quiero recibir unos piedrazos en esta noche, pero muchas de las cosas que tú tienes, en realidad tú no las ves como bendición. Algunos se pasan peleando, algunos se pasan disgustados, algunos se ven como carga. Espérate, como Dios te ha dado bendición y si es un problema para ti. No. Dice el libro de Proverbios que la bendición de Jehová enriquece y qué más, y no añade qué, no añade tristeza. Aleluya. Es que a lo mejor tú estás triste porque lo que tú estás queriendo defender y lo que tú estás queriendo reservar es lo que tú agarraste por tu gusto. Pero como Dios es sabio, diga conmigo, mi Dios es sabio. Él no te da algo hasta que tú no estés preparado. Yo tuve que pasar 2 desiertos, no sé si fueron desiertos o Egiptos. Pero cuando Dios me dio a mi verdadera esposa, la mujer que iba a ser parte de mi vida, yo ya estaba aprobado. Y una anterior de mi esposa, usted no se imagina, pero fue la historia de José conmigo. Un día que yo la iba a recoger para traerla a la iglesia, me estaba esperando en pañales menores. Y me dijo, métete que nadie nos ve. Aleluya. Tú y yo estamos solos, nadie nos va a ver, que al fin que nos vamos a casar. Pero ella no sabía que yo toda la noche me pasaba en la presencia de Dios. Yo le tuve que decir, aguántate, las ganas de la carne, nos faltan 3 meses, aguántate. Y no se aguantó. Si no se hubiera llevado este muñeco, bueno, ya no fuera muñeco, porque me iba a casar fuera de la voluntad de Dios. Ya fuera más, ya fuera un puneche negro ya.
Tenga miedo que no se vaya a convertir en un puneche negro. ¿Usted sabe cuáles son los puneches negros? ¿No sabe cuáles son los puneches? Cuando termina de llover, quedan lagunas en la calle. Con el tiempo, si esas lagunas no se secan, comienzan a producir ¿qué? Ranacuajos. No, primero son puneches negros y después se convierten en ranacuajos. Escúchame bien. ¿Y cuál es la experiencia de ellos? Que todas las personas que pasan, ¿los qué? Los pisotean. Cuando usted, sí, tenga cuidado. No me metas ahí, Lisette. Fue Lisette a la que me provocó, ok, no fui yo. Deja regreso mejor. Un adorador mantiene su descendencia sirviendo a Dios. Mantiene. Termino con esto. Un adorador hace que los planes del diablo, los planes del mundo, los planes de la gente que nos odian, no perseveren. Un adorador en su adoración delante de la presencia de Dios adora y recibe revelación de Dios que él no va a morir en la prueba. Pablo dice que aunque Dios nos permite las pruebas, Él sabe lo que podemos llevar y lo que no podemos llevar. O sea, lo que le ha pasado, si Dios lo ha permitido, Él sabe que usted no va a morir en su prueba. Pablo dice que Él te va a dar la puerta de salida. Tarde que temprano te va a llegar. Pero lo que te va a llegar si tú no estás preparado. Por eso no te conviene quedarte estancado en una manera de pensar. Tienes que salir de ahí. ¿Se acuerda anoche de la viejita del desierto? Bueno, no, eso fue anoche. Segundo de Samuel capítulo 24. Una nación estaba siendo destruida. Pero en los últimos versículos del capítulo 24 de Segunda de Samuel, el último capítulo de David menciona que David dijo, basta ya. Y reconoció que el que merecía morir era él. Yo fui quien fallé, Señor. Se nos es difícil reconocer que somos nosotros los que le fallamos a Dios. Es fácil echarle la culpa a la otra persona. Es fácil. Pero de alguna manera todos somos responsables de algo triste que nos puede ocurrir. No tenemos que justificarnos, tenemos que aceptar. Escuchen bien. Y David agarra al profeta y le dice, dile a Dios que si hay alguien que tiene que morir, tengo que ser yo, pero yo quiero que se pare esta peste. El profeta va a ver a Dios y Dios le dice, dile a David que vaya y que me prepare, que me levante un altar de adoración. David entendió a Dios y corrió al lugar que se le dijo y fue allá. Mi hermano, el diablo va a intentar hasta el último lugar, antes de que tú entres a la presencia de Dios. Ahí el enemigo en tu mente todavía puede estar trabajando. Porque antes de que David entrara a una adoración profunda, el dueño de la finca le dijo, mira David, mi hermano, en la puerta donde él estaba a punto de recibir la respuesta de Dios, el maligno no se cansa, hace lo que sea, mi hermano. Escuche bien. Viene y le dice el hombre, mi rey, no te preocupes, yo te lo voy a regalar todo. David dijo, no, mi Dios merece más que eso. Yo no sacrificaré adoración a Dios que no me cueste. Te pagaré aún más. Y sencillamente dice la escritura que cuando él comenzó a adorar y a levantar su altar, ¿qué dice la Biblia? Que la peste, ¿qué pasó? Se paró. Muchas veces, ¿sabes por qué nosotros prolongamos los sufrimientos y las pruebas? Muchas veces porque no hemos entendido que Dios nos está llamando a su presencia. Dios nos está llamando a su presencia. Dios nos está llamando a su presencia.
tu adoración a Dios, tu entrega a la voluntad sin reservas. Yo creo que a estos tiempos que estamos ya deberíamos de entender que Dios nos está llamando a renunciar a tantas cosas de niños y tomar un comportamiento diferente de Dios. Escúcheme bien. Estoy terminando. El altar verdadero tenía que llegar. ¿Usted cree que Cristo le dijo a aquella mujer samaritana que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad? ¿Sabe por qué Cristo lo estaba diciendo? Porque Él venía del cielo y sabía lo que se hace en el cielo. Porque la Biblia misma dice que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza y la adoración. Él habita en medio de la alabanza. Cristo no lo estaba diciendo porque se le salió. Él lo que estaba revelando el cielo, lo que sucedía en el cielo y lo que Dios quería que los hombres hicieran en la tierra. Entonces el verdadero adorador, ¿quién era número uno? Era Cristo. El que se vino a entregar a la voluntad de Dios fue Cristo. Por eso Pablo nunca deja de mentir. Yo soy ejemplo de Cristo. Por eso Pablo, él no le tenía miedo a la muerte, no le tenía nada, no le tenía codicia al mundo, él no se preocupaba del dinero, porque él había conocido al dueño del dinero. Aleluya, aleluya. Por eso la adoración de Jesús, diga conmigo, una adoración sabe entrar al cielo. Un adorador sabe entrar hasta la misma presencia de Dios. Un adorador sabe entrar, escuche bien. Está bien, Cristo vino, nació, se manifestó su poder, hizo milagros, pero eso no era el plan completo. El plan completo era este. Jesús dijo, es necesario que yo regrese. ¿A dónde? Que yo regrese al Padre. Aleluya. Ahora regreso a lo que te estaba diciendo hace rato. Aleluya. Cristo no podía regresar al cielo sin antes pasar por el último proceso. Y el último proceso es que Él tenía que morir. Porque la Biblia se tenía que cumplir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Todos tenemos que morir. Todos. Ojalá y todos los que estamos y los que somos de la iglesia nos fuéramos al arrebatamiento. Aún en el arrebatamiento todos vamos a morir. Porque Pablo dice que cuando tú y yo seamos levantados, este cuerpo corrupto se va a convertir en algo que incorrupto. En otras palabras, en el aire vamos a morir, vamos a ser transformados en el aire. Esta naturaleza no va a poder subir de esta manera. Dios va a transformarse. Por eso el escritor, cuando Cristo se presenta, dice: este Cristo que ustedes lo golpearon y lo acusaron y no lo aceptaron, ahora ha subido a su lugar santo delante de la presencia de Dios, que es glorificado, mi hermano. Aleluya. Por eso, mi hermano, los que hemos encontrado y los que han aprendido a adorar a Dios, tú no encuentras riqueza, aleluya. Tú lo que encuentras en la presencia de Dios, te voy a decir, ¿sabe qué es? Lo que le pasó a los 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, cuando estaban en la presencia en el monte de la transfiguración. Ellos no pedían oro, ellos no pedían cama, ellos no pedían hotel, ellos no pedían carro, aleluya. Ellos lo que decían: esto es lo que anhelamos en la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. No queremos enramada para nosotros. No quiero mi casa de mis sueños, no quiero el trabajo de mis sueños. Ellos encontraron lo que en realidad el hombre había perdido, era la presencia de Dios. Cuando tú y yo encontramos la presencia de Dios, es en el único lugar donde tú y yo somos ¿qué? Transformados. Somos transformados. La Biblia llama a ese momento, llama glorificación.
¿Qué es glorificación? Donde lo humano se transforma en divino. Donde caminábamos en la carne, ahora comenzamos a caminar en el espíritu. Donde tu mente es transformada, tu corazón es transformado. Escúchame bien. Pero termino con esto, ponte en pie. Hay alguien que sabía adorar a Dios. Hay alguien que sabía adorar, aprendió a adorar a Dios. Pero me encanta este hombre porque él comenzó a adorar a Dios ciego. Comenzó a adorar a Dios ciego. La adoración es un rendimiento total a Dios, es una entrega a Dios. Es una entrega a Dios. Cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, se encontró con el Señor. La Biblia dice que el Señor lo tumbó del caballo. Aquí está el verdadero adorador. El verdadero adorador es aquel que aprende a obedecer a Dios. Sencillamente, pastor, ¿quién es el adorador? Es aquel que aprende a obedecer a Dios. Número 2, es aquel que aprende a hacer la voluntad de Dios. Número 3, es aquel que aprende a disfrutar de las promesas de Dios. El Señor dejó ciego a Saulo. Y después que lo dejó ciego a Saulo, Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo creo que Saulo, cualquier de nosotros, solo le hubiera pedido a Dios: Señor, quiero que me sanes, quiero servirte. Pero mírate que Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. Dios le dijo a Saulo: ve a cierto lugar, quédate ahí. Un verdadero adorador es aquel que aprende a obedecer, aprende a hacer la voluntad de Dios. Saulo se fue obedeciendo hasta aquel lugar, aquella dirección que él había dicho. Número 2, después de que llegó ahí, lo segundo que hace un adorador es aquel que se sujeta, que se somete a la autoridad de Dios. No es aquel que se pone a pelear ni a discutir, no, es aquel que se somete. Hoy nos cuesta someternos, mi hermano. Nos cuesta. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la esposa: dame un consejo? ¿Verdad que no es fácil? ¿Cuántas veces la esposa le ha dicho: oye, dame un consejo, necesito hacer, dame un consejo? Se nos hace difícil dejarle saber a la otra persona que él tiene más sabiduría que yo. Y tenemos una lucha. Saulo no tuvo ese problema. Él obedeció, él se sometió. Tenía que pasar la vergüenza más grande de un general, de un ejército. ¿Cuál era la humillación más grande? Que aquel a quien él quería encontrar para matarlo, ahora él tenía que someterse a su voluntad. No es difícil eso, mi hermano, pero él lo hizo. Él obedeció. Él se esperó. Él reconoció cuando llegó aquel hombre. Y él se convirtió en un adorador. Por eso escribió Romanos capítulo 12. ¿Qué escribió Pablo? El primer principio de un adorador. ¿Qué dice? ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Qué dice? Vete a donde quiera, haz esto, todo eso. ¿Qué dice? Preséntate, busca, estate delante de la presencia de Dios con una adoración, con un sacrificio que vivo, santo, agradable. Él sabía lo que era ser un adorador.
Él sabía lo que se descubría en la presencia de Dios. Dice, ahí van a ustedes descubrir la voluntad de Dios. Ahí se van a dar cuenta el camino de Dios. Ustedes se van a dar cuenta el plan de Dios para su vida. Un verdadero adorador sabe lo que Dios quiere de su vida. Él sabe lo que Dios le está exigiendo. Él sabe cuáles son sus faltas. Él sabe cuál es el camino. Por eso cuando nos surge convertirnos en adoradores del Señor. Nos conviene. Señor, te damos gracias en esta noche. No sé si usted ha aprendido a estar delante de la presencia del Señor, pero yo te quiero invitar, me quedan 5 minutos para terminar. Te quiero invitar que vengas unos momentos delante de la presencia de Dios. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, delante de la presencia del Señor. Ven acá, ven acá. Haz como dice la Biblia, preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Él, preséntate porque Él sabe qué hacer contigo. Él sabe qué hacer con lo que te está pasando. Él sabe, tú y yo a lo mejor no podemos